en la ciudad de Cúcuta han sucedido 3 procesos demasiado delicados, en los que ha sido expuesta esta juez de control de garantías, humillada, dicho mentiras, pero no solo eso, sino en donde estas situaciones ya han sido delicadas y se ha podido verificar que los jueces acá ambulantes es imposible conocer y revisar todo el centro de servicios. Es tan absurda esa teoría, tan absurda, de que nada más, entonces todo concierto para ambulante, nada para ambulante. ¿Uno qué va a saber? Si uno es imparcial no puede abrir la carpeta antes, obvio que uno cuando comienza es que se da cuenta, obvio. Pero uno como hijo de madre va a saber si entró por un Uribaquí, cuando a veces se equivocan hasta los nombres de las carpetas. Es un error humano, le puede pasar a cualquiera. Pero acá el fiscal, al comenzar esta audiencia, de forma clara, manifestó que se trataba precisamente que por eso está acudiendo esta juez que sí es de control de garantías ambulantes. Pero ahí entramos en un problema mayor. Debido a que en un primer proceso, en jurisprudencia que fue emitida por el juzgado, en jurisprudencia porque él dice que es jurisprudencia, ¿no? Porque además se lo comunicó a todos los jueces de Cúcuta, y entre los 3, entre el octavo, el quinto y el segundo, que no tienen por qué, ni son salas ni son magistradas, no tienen por qué estar compartiendo sus procesos, porque hay situaciones y elementos que son de carácter absolutamente reservado. Declaran en varias oportunidades la nulidad de esta juez de control de garantías. Y revisando los autos falsos, me percato yo que están siendo repartidos de forma irregular. Y entonces, está el primer proceso, porque esto es una situación de años. El primer proceso es una situación acá conocida en Cúcuta, ahorita se me está radicado, pero se lo daré, en donde otro juez ambulante emitió una media aseguramiento en contra de unos ciudadanos que yo no conocía. De hecho, yo estaba enferma, estaba incapacitada, ni idea, como para decir. Y además yo sí no ando revisando las carpetas, ni cogiendo y prejuzgando a la gente, porque acá la señora y acá la comunidad merecen saber la verdad, y un juez imparcial. Y acá los señores, los procesados, radicaron una sustitución de una medida, básicamente una revocatoria. Esta juez con toda su independencia, como siempre me caracterizó, como siempre, porque yo no necesito de ayuda de nadie para estar en un cargo, nunca. Yo he trabajado para ganarme este cargo, el cual, reitero, es de carrera. Yo soy una juez de carrera, y en este momento quiero hacer alusión a la independencia de los jueces, porque no puede ser lo que está sucediendo. Y en ese orden de ideas, en ese proceso, se revocó la medida de aseguramiento. El juez quinto declaró la nulidad diciendo que no había sido sustentable, lo cual es falso. Pero además, manifestó en otra pregunta que yo era incompetente porque el reparto se había efectuado como otros. Y así sucesivamente. Pero después llegó un caso más aterrador, un caso muy importante, que es el radicado que les va a poner el conocimiento, el primero. Y ese se radica una libertad provisional. Y el juzgado quinto penal del circuito, dentro de el radicado, porque pues además ya es público ese radicado, dentro de el radicado 54.016.195.35.2010.00830, hace una serie de manifestaciones abiertamente groseras, porque no tiene un nombre, pues. Aunque ya, ahí está la página, todos esos otros ya hacen el conocimiento. Pero lo más gracioso del cuento es que la audiencia de libertad fue radicada el 10 de julio del presente año. El centro de servicios en Cúcuta, que fue lo que le pasó al señor fiscal, el señor juez debió haber advertido, no habérsela recibido, y hacer lo que yo estoy haciendo. Porque es que cuando uno se va a apartar, tiene que fundamentar. Bien. Pero pues además cuando no lo hace, no pueden coger y entonces dañar con la reputación de los jueces de la República.
reputación después de todo lo que le entrega a la carrera judicial. Y resuelvo el auto el 18, motivado, en derecho, porque yo sé que es en derecho mi decisión, en derecho. Y el señor decide declarar nulidad. Oh, sorpresa, doctor, que imagínense que me enteré por el defensor de que era lo dicen un poco de barbaridades, además mías, unas cosas que de verdad no había sido expuesto. Me enteré, doctor, que la fiscalía llamó al Centro de Servicios Judiciales el día antes, siendo radicada esta. Mire, ciudadanos, a una persona cuando radica una programada se le demoran hasta 3, 4 meses para hacer una audiencia. Y el mismo día el juez hace el reparto y el centro de servicios la programa para el mismo día. Cuando al otro día era mi libertad para meterle y solicitarle una imputación y medida de aseguramiento. Pero le doy la libertad, el señor declara la nulidad con un poco de falsedades, vuelvo y decido, me mantengo en mi decisión y me mantendré en mi decisión. Porque la situación fue denunciada desde el primer momento. Desde el primer momento, yo soy una persona que estoy protegida por la Unidad Nacional de Protección, debido al cargo y debido a la exposición indebida y a las mentiras que han dicho de mí, que eso será objeto de otro proceso. Pero cuando ya veo que eso está afectando las decisiones y la administración de justicia, hay que poner un fin. Ah, no, declarada la nulidad. Y declarada la nulidad, vuelvo a recibir, vuelvo a contestar y se agrava más la situación. Cuando estaba, doctor, a punto de terminar la audiencia, ingresa una orden de captura, la cual le correspondía a mi despacho, y apenas se percataron que me correspondía a mi despacho, fue retirada y fue radicada ante el juez noveno de garantías de esta ciudad. Para que no olviden ese nombre, noveno. Tercer caso y cómo se relaciona. Un caso que es lamentable, que ahorita lo puedo decir, porque en su momento yo no lo sabía, pero cuando la corrupción parte que temblanza. Y en ese momento entra por Uri. Y es el denominado caso de los polloteros. Entonces, reviso, debido a haber visto, obviamente, el problema de competencia y de reparto tan terrible que había sucedido y que había sido expuesto, y reviso yo y sale una tutela por el juzgado segundo penal de sustituto de conocimiento ordenando como si no hubieran ciudadanos de verdad que necesitaran la verdad su protección, que de forma inmediata, el 9 de agosto de 2024, en ese caso, debía yo pronunciarme respecto a la libertad provisional saltando el turno. Pero reviso yo el proceso, y al revisar el proceso, imagínese, doctor, que había entrado por Uri, efectivamente, por Uri. Y a estas personas no se les había imputado concierto para delinquir, motivo por el cual advertí que ni siquiera era Bacrín, porque precisamente no había sido ni siquiera un concierto, o sea, no hay base para decir que es mujer. Pero si uno mira los hechos, doctor, es obvio. Y es un caso muy, muy triste, muy lamentable, demasiado, ante lo cual esta juez se quedó. Esos son cosas de la fiscalía. Yo tomé mi decisión en derecho. Efectivamente, no quedó. En la tutela, entonces le corresponde al juez noveno. Y el juez noveno, en un auto, según dicen las víctimas, en mi caso, manifestó que él se declaraba impedido por que era un GO. Y pues el nuevo agosto permite. O sea, los escuchó y simplemente manifestó el GO y pues ordenó enviar al centro de servicios, y el centro de servicios me lo envió a mí. Me tocó a mí, yo advertí eso y simplemente pues dije, pues yo no soy la competente, y conforme al trámite, como ya tenía ese precedente, doctor, imagínese, ese precedente, y toda esta gente me ha composado por vías penales y disciplinarias sin ningún argumento con autos falaces, se lo envié al superior. Oh, sorpresa, que le tocó al quinto. Pero cuando ya se percató que yo todo esto lo había denunciado y que no iba a poder doblegar a esta juez de control de garantías, porque inclusive, con otro juez, me manifestó que debido al caso de Capricornio, este par de jueces
los ordones, me iban a sacar de la judicatura. Y así las cosas, lo remito. Y acaba el problema, termina. Emite un auto, este señor, en términos en contra del juez noveno, de verdad, unos términos absolutamente horrorosos. Y mire, doctor, él simplemente pues manifestó eso. Yo lo pasé, yo dije sí, o sea, pues él es el competente, ya, listo, simplemente por eso. Y mire este señor, porque, o sea, no lo sé solo conmigo, sino mire cómo está utilizando la competencia, mire, doctor. Entonces, ahí va el punto, para resolver, para que no me pase. Porque es que no es justo, doctor, no es justo, no es justo. El 22 de agosto del 2024, motivos. El criterio del despacho es absurdo, doctor. El criterio del despacho juzgado noveno de garantías actuó decidido equivocadamente en sesión del 23 de julio del 2024. Pero notarse que instaló la audiencia, se presentaron las partes 10 procesados, intervinientes 25 víctimas y el señor procurador. Seguidamente, sin oír absolutamente a nadie. Entonces, imagínense cómo no lo iba a escuchar primero, doctor. Y esto se agrava. O sea, y eso que a él no le dice nada. Conmigo acaba. O sea, lo mío es grave. Pero pues, nos veremos en el proceso. El juez noveno tomó conocimiento adquirido fuera de la audiencia. ¿Sí ven, doctor? ¿Sí ven? Yo por eso le decía, no me vaya, porque no puedo. ¿Sí ven? Y decidió declararse sin competencia. La situación luego no mejoró. No solo porque no ayudó jurídicamente al señor fiscal, sino porque haciendo uso sectorizado del escrito de acusación juzgado noveno, desconociéndose cómo obtuvo la acusación, apretadamente resumió los 3 cargos en materia de acusación: hurto, porte de arma y secuestro extorsivo, añadiendo la modalidad y la forma en cómo se desarrolló el criminal, o sea, agregando cómo hicieron uso de las redes sociales los implicados, agregando cómo contactaban a las supuestas víctimas interesadas en la compraventa de vehículos, traían a los compradores de varias partes del país, retenían a los eventuales compradores, exigían sumas de dinero para la liberación. Posteriormente, el juez noveno leyó algunas providencias de la Sala de Casación Penal sobre el tema de la competencia en juzgados de garantías y ambulantes para resolver los asuntos donde sean acusados los GDO y GAO. Como la jurisprudencia que acabamos de exponer, esa no es la forma de sustentar ni hacerle daño a un juez de esta forma. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Y miren este caso, como la misma corte dice, sí, con una irregularidad, no toda irregularidad da nulidad y no toda, pues, es competencia de un GDO. No todo, hay una excepción. Y sin explicar, motivar y aplicar las reglas jurisprudenciales que él no dice, el caso en estudio resolvió exactamente así. En este sentido, conforme al artículo 54 del despacho, se declara sin competencia para conocer y decidir con respecto a la libertad de vencimiento de términos por considerarse que estamos ante un grupo de delincuencia organizada GDO. Así las cosas, voy a dar a conocer, a dar o conceder el uso de la palabra en el mismo orden o las mismas partes intervinientes para que manifestaran lo que tengan al respecto. Al margen de lo que el juzgado noveno hizo, la audiencia de atrás para adelante, pues decidió y luego yo, por eso yo, doctor, espere, ¿sí? O sea, no es capricho, doctor, ¿sí? Luego yo, ¿para qué? Ocurrió que el señor fiscal no ayudó, después le echa la culpa a usted, no ayudó a solventar el problema procesal, teniendo el deber constitucional, pues el dueño de la acusación, porque solo lo dijo. Sí, señor, escuchado sus argumentos, la fiscalía sin reparo alguno frente a su decisión. No es admisible lo ocurrido en la anterior audiencia, no solo porque hay 10 detenidos, más de 25 víctimas, sino porque han pasado más de 2 meses y no ha emitido respuesta negativa o positiva la Administración de Justicia a las solicitudes radicadas sobre el tema de libertad personal. Incluso habrá una sentencia de tutela y 2 habeas corpus. La tutela, ¿se acuerdan? Ahí. Y 2 habeas corpus en este trámite por la demora injustificada en asumirse el asunto. Ahora, si la Fiscalía General de la Nación acusa, es porque se presupone que el acto atribuido es claro, sustancial y sin indeterminaciones, en modo, tiempo y lugar. Por ese motivo, si alguien en la audiencia preliminar debe aclarar o explicar el punto sobre los HJR, a petición de la contraparte interviniente o juez, pues surge natural comprender que será el fiscal el dueño de la acusación, quien cuenta con el deber constitucional de solventar la situación. Por lo tanto, si no existe esa precisión en el componente fáctico por parte del fiscal y adicionalmente el juez de control de garantías, se anticipa o inapropiadamente decide arrogarse el rol de acusador, como ocurrió acá, pues termina equivocándose. Lo anterior es tanto como que concurra un fiscal en apoyo en la audiencia e informe que no conoce el caso o que él no fue quien elaboró la acusación, pues aparte que su apoyo es nominal y inocuo, la solución no es que el juez o las partes se arroguen la función acusadora. Tema frecuente en las audiencias similares en este distrito,
radica en la imprecisión y vaguedad de los hechos atribuidos. O sea, a todos los jueces, a todos, o sea, a todos. Competencia que ni siquiera la Corte, como vimos, ni ninguna lo había escuchado, ni siquiera en ninguna alta corte, de ninguna alta corte, hacer un señalamiento indeterminado contra jueces de la República. Y en aras de definir quién es el juzgado de garantías competente dentro de esta audiencia preliminar, terminan solventando incorrectamente la situación con la fórmula tinente a verificar la cantidad de acusados o cargos atribuidos, como si ello constituyera una causal especial para derivar, desde luego sin fundamento factual y con cierto paradigma ahogado y deshacerse de la audiencia. En efecto, el insumo esencial y exclusivo de si compete o no al juzgado ambulante con solicitudes de libertad, como parece ser una práctica equivocada en este distrito, no surge por cuanto sean los procesados o delitos atribuidos por la Fiscalía, sino por la determinación fáctica que realiza el que lo acusa, lo cual siempre ocurre en la medida que subsuma el ingrediente normativo especial de ser miembro del grupo delictivo organizado o grupo armado organizado, como circunstancia específica e inequívoca en la iniciación de la investigación o en la acusación o verbalización. Lo anterior traduce que el aludido elemento normativo no es presupuesto para que la Fiscalía o juez de control de garantías que presida la audiencia de solicitud de libertad, ni mucho menos que le imponga el juzgado de garantías, sino que será atribuido fácticamente al juez, que dirige la vista preliminar de la imputación en su defecto ante el despacho de conocimiento que le corresponde a la acusación. Síntesis. Es razonable que en las solicitudes de libertad por vencimiento de términos, el despacho de garantías abra un espacio breve y concreto para que sanee la tapa al buen natural, que es lo que debió pues haber hecho el doctor. Del despacho de garantías competentes, según este, ¿no? O sea, según este. En los factores objetivo, subjetivo, funcional y territorial. Luego sí, conceder el uso de la voz para que planteen la solicitud y resuelva el director de la audiencia, como lo hice yo. Bueno, que debió haberlo hecho. El señor juez noveno, sin oír a nadie en la audiencia, decidió declararse sin competencia. Por ende, adquirió su conocimiento previamente, o sea, fuera de sala, imagínense, fuera de sala. Por ende, así se deshizo de la carpeta. Adicionalmente, no motivó ni explicó para el caso en concreto porque es procedente la regla especial de la competencia establecida en la ley 1908 del 2018. El señor fiscal absolutamente nada mencionó sobre el cumplimiento del ingrediente normativo especial, atinente a ser miembros de un grupo delictivo organizado, grupo armado organizado. Como lo anterior no fue así, lo anterior fue así, siendo la situación muy escueta y pobre procesal y fácticamente, pues surge razonablemente que no es correcto jurídicamente ordenar que deba regirse el asunto por la regla especial que se le asigna competencia a los juzgados ambulantes. Declarar que la competencia le corresponde al juzgado noveno de garantías y pues me notifican a mí que tuve que entrar de un esto. ¿Por qué? Porque hice el trámite, ¿ve? ¿Pero por qué? Porque en esa audiencia me tocó, doctor Abril, como hice con usted ahorita. Y eso no corresponde, no corresponde. En ese orden de ideas, adicionalmente, ya efectuada la competencia, pues sí, al doctor le tocaba radicar acá. Pero pues el doctor de TIU, según pues acá el superior, dice que pues debió haber hecho ese trámite y no lo hizo. Pero conforme a la jurisprudencia que acabé de leer, la Corte Suprema, haciendo un análisis del contexto, precisamente dice que cualquier juez de la República, el doctor radicó en TIU, está acá. Y está ante esta juez de control de garantías, ante esta juez. Motivo por el cual asumí la competencia. O sea, asumí la competencia. Soy competente, ya lo argumenté, ya hay mis razones por las cuales soy competentes. Y es que precisamente se advierte que al parecer, por la competencia, por la probable vinculación a las FARC, obviamente, pues, soy competente. Y así como lo dijo la Corte, asumí de una vez el problema para que después, señor fiscal, no le vayan a afectar la nulidad, como tristemente terminaron estos casos.